¿Qué es la historia? Parece una pregunta súper simple, ¿no? Algo que aprendimos en la escuela. Pero si nos detenemos a pensar un poquito, vamos a ver que es mucho, mucho más complejo de lo que parece. Y eso es justo lo que vamos a desentrañar hoy. A ver, de entrada sabemos que no es solo una lista de fechas, de nombres de reyes, de batallas. Eso es como la superficie. Para entender de verdad de qué va esto, tenemos que hacer algo clave. Irnos hasta la raíz de la palabra. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La palabra historia viene del griego histor. ¿Y qué significa histor? Significa testigo. O sea, para los griegos, el que sabe, el que tiene el conocimiento, es el que vio, el que fue testigo. Así que historia no es un cuento, es conocimiento que se consigue investigando. ¡Boom! De repente, la historia deja de ser un relato que nos cuentan y se convierte en un caso, en un misterio que tenemos que resolver. Ok, entonces, si la historia es una investigación, ¿quiénes fueron los primeros detectives? Bueno, esta búsqueda de lo que realmente pasó tiene un punto de partida muy claro, con dos personajes que, básicamente, inventaron el trabajo de historiador. Y aquí tenemos a los dos pesos pesados. Por un lado, Heródoto, conocido como el padre de la historia. Su método, contar lo que había pasado basándose en lo que he oído. Él buscaba las causas, sí, pero su mundo estaba lleno de dioses y destino. Y luego, por otro lado, llega Tucídides. Él está contando la guerra del Peloponeso, algo que está pasando en su tiempo. Y su regla de oro es, solo voy a escribir lo que yo mismo pude verificar. Se enfoca en testimonios, en pruebas. Y justo aquí, en esta diferencia, nace la gran tensión que define a la historia hasta hoy. ¿Es un gran relato o es un reporte de hechos basado en evidencia? Entonces, para intentar resolver esa tensión y acercarse más a la verdad, la historia no podía seguir siendo solo un arte. Tenía que volverse un poco más científica. Tuvo que crear su propia caja de herramientas para analizar el pasado con rigor. Y esto nos lleva a una regla de oro. Una frase que es casi el mantra de cualquier historiador moderno. Sin documentos no hay historia. Así de simple. Todo, absolutamente todo, tiene que estar basado en fuentes, en las huellas que dejó el pasado. Si no hay evidencia, no es historia, es especulación, es una novela. Y claro, no vale cualquier papel viejo. Para analizar esa evidencia, los historiadores usan un método de 2 pasos, casi como un forense. Primero, la llamada crítica externa. La pregunta aquí es, ¿este documento es de verdad? ¿Es auténtico? Se busca si es una falsificación, si fue manipulado. Y una vez que pasa esa prueba, viene el segundo paso, la crítica interna. Ok, el documento es auténtico, pero ¿es creíble? ¿La persona que lo escribió sabía de lo que hablaba? ¿Era sincera? ¿Tenía algún interés oculto? Solo cuando una fuente pasa a este doble chequeo, se puede empezar a usar como una prueba fiable. Pero ojo, tener los hechos verificados es solo la mitad del trabajo. Ahora viene la pregunta del millón, la más difícil. No solo qué pasó, sino por qué pasó. Y aquí es donde dejamos la lupa de detective y pasamos a la filosofía, a la búsqueda de un patrón, de un sentido, en todo ese aparente caos de eventos. Piénsenlo así. Una lista de hechos es como una caja de ladrillos. No es una casa. Los hechos son el qué. La historia es cuando tomamos esos ladrillos y construimos algo, un relato que intenta explicar el por qué. Es nuestro intento de encontrarle una lógica, una trama al pasado. Y resulta que hay varias formas de buscarle ese sentido. Vamos a ver la primera de estas grandes ideas, la primera forma de ver el panorama completo. Esta primera visión nos dice algo fundamental. La historia es un dúo. Por un lado es el pasado, lo que realmente ocurrió, y por el otro es el relato que contamos sobre ese pasado. Son dos cosas, pero inseparables. Y lo que es más importante, esta idea dice que no podemos separar la historia en cajitas, como historia política, historia económica, historia del arte. No, todo está conectado con todo, como en una telaraña gigante. Si jalas un hilo, todo lo demás se mueve. Para entender algo, tienes que ver el cuadro completo. Bien, vamos con la segunda forma de buscarle sentido. Esta es un poco más filosófica, más abstracta. A ver, ¿qué quiere decir esto? Básicamente, esta idea propone que la historia es como un gran teatro. Y en ese escenario, lo que vemos no son solo personas y eventos, sino la encarnación de grandes ideas, con mayúscula. Ideas como la libertad, la justicia, el poder. Estas esencias son las verdaderas protagonistas. Lo que importa no es tanto la batalla X o el rey Y, sino cómo, a través de esos eventos, la idea de libertad, por ejemplo, se fue abriendo paso en el mundo real. Cómo cambió,
cómo luchó por existir. Ahora, la tercera perspectiva nos mete de cabeza en una de las preguntas más viejas que existen. ¿El destino está escrito o somos nosotros quienes lo escribimos? ¿Necesidad o libertad? Fíjense en esta comparación, que es genial. Por un lado tenemos la necesidad, o sea, la idea de que hay leyes, patrones, cosas que hacen que la historia parezca predecible. Es como una serie matemática perfecta. 1, 2, 3, 4, 5, sabes lo que viene. Pero por otro lado está la libertad, el puro azar. Son esos eventos que nadie ve venir, la decisión de una sola persona que lo cambia todo. Una coincidencia. Es como una lista de números al azar. 5, 1, 4, 4, 3, no tiene ninguna lógica. Y entonces, ¿qué es la historia real? Pues ni lo uno ni lo otro. Es más bien una mezcla de los dos. Es una secuencia como esta. 1, 2, 3. Parece que hay un patrón, ¿verdad? Pero de repente, ¡pum!, un 6, otro 6, luego vuelve el orden, y luego se rompe otra vez. La historia real es eso, una danza constante entre patrones predecibles y el caos de la libertad humana. Y llegamos a la cuarta y última forma de verle un sentido a la historia, y esta es probablemente la más antigua de todas. Esta visión propone que la historia no es una serie de accidentes, al contrario, es el desarrollo de un plan superior, o lo que se conoce como providencia. Desde esta perspectiva, los seres humanos somos como actores en una obra de teatro gigante, solo que no conocemos el guión completo. Somos instrumentos, a veces sin saberlo, de una historia mucho más grande que nosotros. Y cada evento, por más pequeño o aleatorio que parezca, en realidad tiene un propósito y apunta hacia un fin. Entonces, ya vimos cómo trabaja el historiador detective para encontrar los hechos, y luego cómo el historiador filósofo intenta encontrarles un sentido. Esto nos deja con una última reflexión sobre esta tarea, que parece no tener fin. Hacer filosofía de la historia es, al final del día, hacerse esta gran pregunta. ¿Todo este viaje de la humanidad va hacia alguna parte? ¿Tiene un sentido, una dirección? O sea, a pesar de todas las guerras, las crisis, los cambios, ¿hay algún tipo de progreso, alguna lógica? ¿O simplemente estamos flotando a la deriva en el río del tiempo? Y todo esto nos deja con una última imagen para pensar. ¿Qué es la historia? ¿Es un espejo que nos devuelve un reflejo perfecto y objetivo de lo que pasó? ¿O es más bien una lámpara? Una que nosotros sostenemos para iluminar la oscuridad del pasado, pero eligiendo qué rincones alumbrar y desde qué ángulo? La respuesta probablemente está en algún punto intermedio, pero es una pregunta que vale la pena tener siempre presente.